Muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, gracia y paz. Estamos entrando en el 20º día de nuestro ayuno, 21 días hasta que la casa esté llena. Estamos usando el material de nuestro pastor y supervisor, Pastor Gilberto Camilo. Hoy estamos entrando en el capítulo 20 de nuestro devocional. Ya mañana es el 21 y finalizamos. Hoy estaremos hablando la segunda parte, la continuación del capítulo 19. Tu casa como un lugar de milagros, parte 2 es el tema de hoy. Allí en Hechos capítulo 4, versículo 33 dice: con gran poder los apóstoles dieron testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y en todos ellos había abundante gracia. Con gran poder los apóstoles dieron testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y en todos ellos había abundante gracia. Amén. Esa es una promesa que sucedió en la vida de los apóstoles. Y usted puede decir, no, eso es solo para los apóstoles. No, esa es una promesa para nuestras vidas también. Es abundante gracia sobre nuestras vidas, dice la palabra de Dios. Entonces en estos días declaramos que su casa experimentará milagros de una proporción cada vez mayor, ¿verdad? Y que habrá abundante gracia sobre su casa, ¿verdad? Yo declaro en esta mañana abundante gracia sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia. Es promesa de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Dios ha abierto nuestros ojos para la gracia de Cristo en estos días, y es por fe que entramos en ese banquete, entramos en esa promesa y recibimos de Dios aquello que Él nos dio, ¿verdad? Aquella promesa de gracia abundante. Y donde hay gracia abundante hay milagros. Donde la gracia de Dios se manifiesta, juntamente con ella se manifiestan los milagros de parte de Dios. Ayer estuvimos hablando un poco sobre las condiciones para que sucedan un milagro, ¿verdad? Las cosas que impiden los milagros suceder y las cosas que permiten que suceda un milagro en nuestras vidas, ¿verdad? Que causan los milagros en nuestras vidas. Hoy estaremos hablando un poco más sobre algunos hechos en la Biblia con respecto de personas que experimentaron los milagros de Dios, ¿verdad? Allí en Hechos capítulo 2, versículo 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Hablé entonces que Jesús fue confirmado por Dios, o sea, aprobado por el Padre. ¿Y cómo Él fue aprobado? Dice la Biblia, a través de milagros, a través de maravillas, a través de prodigios, a través de señales que Él hizo en su ministerio. ¿Cuál es el sentido de Dios Padre aprobar a Jesús? ¿Verdad? El significado, importante entender el significado de la palabra aprobado. El significado de la palabra aprobado es probar algo o a alguien, ¿verdad? Probar qué tipo de persona es alguien. O sea, la palabra aprobado quiere decir que fue probado y sirvió para tal cosa. Fue probado y fue aprobado, ¿verdad? Sería el mismo significado. Que fue probado y está apto para tal cosa, ¿verdad? Para servir para algo, para algún motivo, para algo específico. Eso o esa persona primero fue probado. Y la Biblia dice que Jesús entonces fue probado y demostró al mundo que Él era el Cristo, a través de sus milagros, a través de maravillas, a través de señales, que Él era el enviado, ¿verdad? El Cristo significa el enviado del Padre. Entonces los milagros prueban que es Dios quien está actuando a través de nosotros, ¿verdad? Hoy necesitamos realmente milagros. Los milagros necesitan ser algo
normal en nuestro medio, suceder como algo común, ¿verdad? Por eso en estos días es nuestra oración, porque hay una promesa de parte del Señor. La Biblia dice, estos milagros, estas señales sucederán, seguirán aquellos que creen en mi nombre. En mi nombre, aquellos que creen. En mi nombre orarán por los enfermos y serán sanados. En mi nombre echarán fuera demonios. O sea, hay una promesa de Dios para nuestras vidas. Allí, en Lucas capítulo 18, versículo 27, Jesús dice algo que es importantísimo para nosotros, ¿verdad? Dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, ¿verdad? La fe es creer en lo sobrenatural. La fe es creer en lo imposible. Muchas veces nosotros somos tan naturales que medimos las cosas en nuestras vidas de acuerdo a nuestro punto de vista natural. Y decimos, no, eso es imposible que suceda. No puedo, no tengo, no voy a conseguir, no, para mí no. No, eso no es para nosotros, no, es imposible. Palabras negativas salen muchas veces en nuestras bocas. ¿Por qué? Porque somos naturales, ¿verdad? El hombre natural, dice la Biblia, no entiende las cosas espirituales, porque para él son locura. Porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, ¿verdad? Y las cosas espirituales realmente son locura porque son imposibles. O sea, la fe es creer en lo imposible. Pero la Biblia dice aquí, Jesús dice en Lucas, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, ¿verdad? Todo es posible para nuestro Dios. Y vamos a ver entonces, a través de los milagros de Jesús, algunas lecciones que podemos sacar para nuestras vidas, ¿verdad? Y hoy vamos a estar hablando sobre una persona específica que es el ciego Bartimeo. Lo encontramos allí en Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52, dice así. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Entonces, algunas cosas importantes aquí en la vida de Bartimeo, ¿verdad? Primero es que él era de Jericó. Si usted se acuerda de la historia bíblica, Jericó fue la primera ciudad en ser conquistada por el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿verdad? Cuando entraron en la tierra, en Canaán, en la tierra prometida, la primera ciudad en ser conquistada fue Jericó. Pero había un detalle, Jericó había sido maldecida, ¿verdad? Después que Jericó fue destruida, Josué lanzó una maldición sobre aquella ciudad. Josué en el capítulo 6, versículo 26 dice así, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. O sea, Josué maldijo Jericó. Y esa maldición fue para advertir al pueblo que nadie debería levantar la ciudad de Jericó. De nuevo, aquel que intentase levantar la ciudad de Jericó tendría un juicio, tendría una condenación sobre su vida, ¿verdad? Y el juicio era que su hijo mayor moriría y también el hijo menor. La Biblia dice que en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34, aproximadamente 490 años
después de esta maldición que fue lanzada sobre Jericó por Josué, un hombre decidió reedificar Jericó. Dice así: en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. O sea, Jericó fue reconstruida y llegó a ser conocida como la ciudad de la maldición. O sea, la gente conocía a Jericó como la ciudad de maldición. Aquel hombre llamado Hiel, él reconstruyó la ciudad. Probablemente él sabría de esa maldición, pero él la reconstruyó igual y se cumplió la promesa, ¿verdad?, sobre sus hijos. Perdió su hijo mayor y perdió su hijo menor. ¿Por qué? Porque había una maldición lanzada sobre aquella ciudad, ¿verdad? Era una ciudad realmente maldita. Y esa maldición cayó sobre la familia de este hombre. Entonces, Jericó fue reconstruida y llegó a ser conocida como la ciudad de la maldición. Pero Jesús vino a la ciudad de la maldición, a Jericó, para salvar a aquellos que miraran para Él, aquellos que buscaran de Él. Y vemos dos personas, vemos primero el Bartimeo, que era de Jericó, y vemos Zaqueo el publicano. Fueron dos hombres que miraron para Jesús y fueron salvos, ¿verdad? Esa ciudad Jericó es una imagen, ¿verdad?, de este mundo que está bajo juicio, bajo condenación. Pero aquellos que están en este mundo, en este mundo maldito, maldecido, ¿verdad?, aquellos que miran para Jesús pueden encontrar salvación, ¿verdad? Aquellos que miran para Jesús pueden cambiar sus vidas, ¿verdad? Quien contempla al Señor es salvo, quien contempla a Jesús es sanado y su vida cobra un propósito, incluso si es ciego, ¿verdad? El ciego necesitaba ver y vio. Zaqueo quería ver a Jesús y lo vio. Si queremos ver a Jesús en estos días, lo vamos a ver, ¿verdad? Si queremos ver a Jesús, Él se va a revelar a nosotros a través de sus milagros. Otra de las cosas importantes también fue el nombre de este hombre. Hoy en día en nuestra cultura, ¿verdad?, se coloca cualquier nombre. La gente ni sabe lo que significa. Pregúntele a la mayoría de las personas cuál es su nombre, qué significa. Hay muchos que ni saben, ¿verdad? Hay otros que le ponen nombre a su hijo porque es bonito. Ay, qué lindo nombre le voy a poner a mi hijo. Y usted le pregunta, ¿qué significa? No sé, ¿verdad? No sé qué, pero porque lo hallé bonito, se lo puse. Pero en las épocas bíblicas no era así. En las épocas bíblicas los nombres tenían un significado. Los nombres tenían un porqué. Nadie recibía un nombre. Incluso los nombres eran colocados a veces cuando el hijo ya tenía cierto tamaño, ¿verdad? Como que los padres observaban alguna característica de este hijo y le ponían el nombre. Y ahí quedaba su nombre. Este ciego se llamaba Bartimeo. La palabra Bartimeo significa la palabra Bar, significa hijo en hebreo. Y la palabra Timeo significa, ¿verdad?, el nombre de alguien, que es Timeo. O sea, el nombre Bartimeo significaba el hijo de Timeo. O sea, ni siquiera tenía un nombre este ciego. Era conocido como el hijo de Timeo. Timeo proviene de la palabra arameo que significa hijo del impuro o hijo del impuro. O sea, Bartimeo era conocido como el hijo del impuro. Imagínese cómo se sentiría usted si en la escuela, si en las calles, si en un lugar público lo llamaran en alta voz y le dijeran, hijo del impuro, ven aquí. Tal vez en nuestros días eso no tiene mucha relevancia, pero en las épocas bíblicas, ¿verdad?, ser llamado de hijo de un impuro, hijo del impuro, era una vergüenza. Entonces Bartimeo, aparte de ser ciego, probablemente el nombre
Probablemente el nombre Bartimeo habrá sido colocado porque él nació ciego, ¿verdad? Y había una mentalidad en las épocas bíblicas de que si alguien era enfermo, era una maldición, ¿verdad? En cierta ocasión los discípulos le dijeron: Jesús, ¿quién pecó, este o los padres, para estar en esta situación? Y Jesús le dijo: no, ni este ni los padres, pero hay enfermedades que son para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces había una mentalidad en el pueblo de aquella época que las maldiciones eran consecuencias, las enfermedades eran maldiciones, consecuencias de pecados de ellos, de los padres. Entonces, si era un ciego de nacimiento, probablemente el pecado había sido de los padres. Y por eso él cargaba el nombre de hijo de Timeo, hijo del impuro. Imagínense toda su vida ser llamado así. Otro de los puntos también dice la Biblia que él estaba sentado a la orilla del camino. Y eso tiene un significado espiritual para nuestras vidas muy importante. Primero, que él estaba a la orilla, él vivía a la orilla del camino mendigando. ¿Por qué? Porque en aquellas épocas no había pensiones para los discapacitados. Aquella época alguien que nacía enfermo, discapacitado, primero era maldito, porque alguien pecó y Dios lo estaba castigando. Esa era la mentalidad de aquel pueblo. De aquella época la gente eran crueles, así como son hoy, pero mucho más tal vez, ¿verdad? Hoy por lo menos tienen misericordia de algunos discapacitados. En aquella época las personas miraban con desprecio porque pensaban que era una maldición, que Dios lo estaba castigando por algún motivo. ¿Y qué es lo que sucede? Por causa de esas discapacidades, las personas se volvían mendigos porque no podían trabajar. Y la familia, los padres no podían sustentarlos, tal vez ni padre tendría. Y él estaba mendigando. O sea, él primero era alguien que era necesitado, tenía una enfermedad. Hoy en día en este mundo hay muchos enfermos. En este mundo hay muchos mendigando, ¿verdad? Tal vez no sea mendigando dinero, mendigando comida, ¿verdad? Pero mucha gente necesitada de amor, necesitada de misericordia, necesitada de la gracia y el favor sobre su vida, están clamando, ¿verdad? Y nosotros somos los instrumentos que el Señor ha colocado para ir hasta esas personas necesitadas, ¿verdad? Este hombre estaba sentado al borde del camino, probablemente muchos años, ¿verdad? Él estaba preso, él estaba destinado a vivir sus últimos años, toda su vida, allí a la orilla del camino, ¿verdad? Estar a la orilla del camino representa para nuestras vidas a alguien que no avanza, ¿verdad? Alguien que no conquista, alguien que paró en el tiempo, su vida paralizó, ¿verdad? No voy hacia adelante, hasta aquí llegué y de aquí no me muevo. No hay un progreso, ¿verdad? Estar a la orilla del camino representa una vida estancada, sin progreso, sin crecimiento, sin mejora, ¿verdad? Cualquiera que esté en el camino, por lo menos está avanzando, está yendo hacia algún lugar. Pero quien está a la orilla del camino, nunca va a salir de ese lugar, nunca va a conquistar nada, nunca va a conquistar su sueño, ¿verdad? Sentarse a la orilla del camino es conformarse con una vida común, ¿verdad? Con una vida sin gracia, con una vida mediocre. Estar a la orilla del camino se conformó, o sea, ya esto es lo que me depara el futuro y bueno, voy a vivir así, ¿verdad? Pero eso no es lo que Dios tiene para su vida. Estar a la orilla del camino también es estar en un lugar que no da frutos, que no produce nada. La Biblia dice allí en Mateo 21:19, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca más, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. La higuera, dice la Biblia, que estaba, aquella higuera que Jesús pasó por el camino, estaba a la orilla del camino y no tenía fruto, ¿verdad? Aquella higuera representa la dependencia de las obras humanas. Higuera en la Biblia apunta para obras humanas. Cuando Adán y Eva pecaron, la Biblia dice que tomaron las hojas de la higuera y se hicieron delantales para ellos, para cubrir su desnudez.
solo que aquellas hojas no cubrían la vergüenza de Adán y Eva por causa del pecado. La Biblia dice que Dios tuvo que matar un animal, suponemos que era un cordero, porque apuntaba para Cristo. Dios tuvo que matar un animal, quitarles la piel y hacer vestiduras para Adán y Eva. O sea, Dios cubrió la vergüenza, la desnudez. O sea, las higueras entonces apunta para obras humanas. La obra de Dios es la muerte del cordero, ¿verdad? Para que la obra de Dios pueda cubrir las ropas del Señor, de Dios puedan cubrir nuestra desnudez, es necesario que un animal muera, un cordero. Ese cordero ya murió. Cristo, nuestro cordero, que quita el pecado del mundo y que quita toda vergüenza de sobre nuestras vidas, ¿verdad? Allí en el Salmo 145 dice: esos orgullosos me han puesto una trampa, me han tendido red y lazo, me han puesto trampas junto al camino. Entonces, estar junto al camino, también junto al camino, es un lugar de trampas, ¿verdad? Es un lugar donde las trampas de Satanás están abiertas para hacernos caer, ¿verdad? Es un lugar donde el diablo trabaja a la orilla del camino. Si nosotros vemos la semilla del sembrador, allí Jesús hablando sobre la parábola del sembrador en Mateo 13:19, dice: cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y la arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta semilla sembrada junto al camino. Entonces, estar junto al camino, dijimos, es un lugar donde el diablo opera. La Biblia dice que el sembrador salió a sembrar la palabra y la palabra cayó en diferentes corazones. Un corazón es a la orilla del camino, otro corazón era en medio de espinos, otro corazón era en pedregales y otro corazón apuntaba para el terreno que era tierra fértil. Y la Biblia dice que las primeras semillas cayeron a la orilla del camino, vinieron las aves del cielo y las comieron. Aves del cielo, la Biblia apunta para demonios. O sea, cuando la palabra cae, entra en nuestro corazón y no la entendemos, dice aquí, son las semillas que caen a la orilla del camino. Satanás viene y las roba. O sea, estar a la orilla del camino es no entender la palabra de Dios, ¿verdad? Y no es no entender porque es difícil de entender. No entender porque muchas veces nuestro corazón está cerrado para entender, ¿verdad? No oímos con un corazón que quiere oír. Pero cuando nuestro corazón oye la palabra, cuando nuestros oídos oyen con un corazón que quiere oír, la palabra de Dios va a entrar porque el Espíritu Santo le va a traer revelación, ¿verdad? Y esa palabra va a caer en tierra fértil. Su corazón será una tierra fértil y va a producir frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Oren estos días, pídale al Señor: Señor, dame revelación de tu palabra, porque hay algo que es poderoso, que es la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír el mensaje de la palabra de Dios. O sea, la fe es la que produce milagros. Si queremos fe para producir milagros en nuestra casa, en nuestras vidas, necesitamos oír, pero no oír cualquier palabra, sino oír el mensaje de la palabra de Cristo, el mensaje de la gracia, el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Si queremos avanzar en nuestra vida, levántese inmediatamente y salga de la orilla del camino. Si su vida se estancó, si su vida se paralizó, ¿por qué se paralizó? Ah, pastor, yo no oro como oraba antes. Pastor, ya no alabo como alababa antes. Pastor, ya no leo la palabra como leía antes. Ya no, parece que las cosas de Dios perdieron el significado en nuestras vidas, como que lo hago por obligación o por cumplido, ¿verdad? Eso es estar muchas veces a la orilla del camino. Levántese y ande, ¿verdad? Muévase de esa posición, vuelva a buscar al Señor con toda intensidad, con todo su corazón, clame a Él, haga como este ciego: Dios, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí.
Y la gente le decían, cállate, estás molestando al maestro, cállate que estás perturbando. Y él decía, mucho más clamaba aún, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús fue al encuentro de él. Otro de los puntos importantes es, Bartimeo fue capaz de ver lo que otros no vieron. Bartimeo fue capaz de ver lo que otros no vieron en Jesús. Jesús dice la Biblia, que eso hablamos hace algunos días en los devocionales, la Biblia dice que él era Jesús, era de Nazaret. Cuando Natanael, Felipe lo llama Natanael para venir a Jesús, ¿verdad? Natanael le dice a Felipe, pero ¿cómo? Jesús es de Nazaret. Y había un dicho común entre los hebreos, entre los judíos, que era, de Nazaret puede venir algo bueno. ¿Verdad? Cuando Felipe entonces compartió allí con Natanael acerca de Jesús, Natanael le dice allí en Juan 1:46, de Nazaret puede salir algo bueno. Y Felipe le dice, ven y ve. O sea, de Nazaret podía salir algo bueno. Incluso allí Natanael, cuando fue llamado para seguir a Jesús, él dice, imposible, de Nazaret puede salir alguien importante, puede salir algo bueno. Aquel ciego no vio para eso, ¿verdad? Natanael dice, no, pero voy a seguir a alguien que sale de un lugar que no sale nadie importante, de Nazaret, de aquella ciudad. O sea, mientras todos veían a Jesús como aquel de Nazaret, naturalmente lo veían como alguien sin valor. Jesús era visto por muchas personas como alguien sin valor. ¿Por qué? Porque el dicho hebreo decía, de Nazaret no sale nada bueno. Y Jesús había salido allí de Nazaret. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bartimeo consiguió ver algo que muchas personas no vieron. Él vio a Jesús como hijo de David. Bartimeo fue la primera persona en el Evangelio de Marcos en referirse a Jesús como hijo de David. A pesar de él ser ciego, él vio a Jesús con más precisión que cualquier otra persona. Las personas llamaban a Jesús de Nazaret, que era un término de desprecio. Pero aquel ciego vio a Jesús como alguien importante. Jesús, hijo de David. Él estaba viendo a Jesús como alguien de la realeza, porque si era hijo de David, era hijo del rey. El hijo del rey era alguien real, era alguien de la realeza, ¿verdad? Lucas 18, 36 al 38 dice, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. O sea, la gente le dijo al ciego Bartimeo, está pasando Jesús el Nazareno, o sea, Jesús el de Nazaret, Jesús el despreciado, ¿verdad? Usaron un término despreciable. Dijeron, no, es Jesús Nazareno que está pasando. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El ciego no dijo, Jesús de Nazareno, ten misericordia de mí. Jesús de Nazaret, ten misericordia de mí. No, dijo Jesús, hijo de David. Mientras las personas veían a Jesús como Jesús de Nazaret, alguien despreciado, este ciego vio con los ojos del corazón. Las personas vieron con los ojos naturales. Este ciego vio con los ojos del corazón. Consiguió ver lo que las personas no vieron. Él vio a Jesús como hijo de David. Otro de los puntos es, ¿quién dices que es Jesús? ¿Verdad? ¿Quién dice que Jesús, o quién dice que Jesús es, determina cómo será tu vida? ¿Verdad? Allí en Mateo capítulo 13, y vamos a decir algunas partes de los versículos, vemos algunas cosas que Jesús dijo. Dice, los discípulos le preguntaban a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué les hablas por parábolas? Los discípulos le preguntaban a Jesús, Jesús, ¿por qué le hablas al pueblo por parábolas?
Todo eso está en el capítulo 13 de Mateo. Jesús le dice, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. O sea, Jesús le hablaba por parábola. Hay gente que dice, no, Jesús hablaba por parábolas. Las parábolas eran cosas cotidianas de la vida. Jesús le hablaba por parábola a las personas para que entendieran. No, Jesús hablaba por parábola para que los discípulos entendieran. Porque la Biblia dice que ni siquiera los discípulos entendían. Y le preguntaban, después que Jesús decía una parábola, los discípulos se rascaban, imagino, rascaban la cabeza y decían, Jesús, una pregunta, no entendimos tus parábolas. ¿Qué quisiste decir a través con esa parábola? Y Jesús le decía, miren, yo le voy a explicar. Y les explicaba la parábola. Fue el caso allí, la parábola que citamos del sembrador. Los discípulos no entendieron, pero Jesús enseguida le explicó el significado de aquella parábola a los discípulos. La gente no entendía y los discípulos dijeron, Señor, ¿por qué les hablas por parábolas si ellos no entienden? En otras palabras. Y Jesús le dice, porque viendo no ven y oyendo no entienden, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Hay una versión que dice que el corazón de este pueblo se ha endurecido. Entonces no es que ellos no entiendan y no oyen porque Jesús hablaba difícil, porque Jesús hablaba por parábola. Ellos no oían y no entendían porque no querían, porque el corazón de ellos estaba endurecido para oír a Jesús. Y Jesús le dice, y esto es para usted y para mí, pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. La palabra aquí es bienaventurado, pero bienaventurado mucho más que felices son ustedes porque con sus ojos ven y con sus oídos oyen. ¿Por qué? Porque oyen con el corazón. El corazón de aquellas personas que Jesús le hablaba de con parábolas estaba cerrado, dice Jesús. Por eso, viendo no veían, mirando no veían y oyendo no entendían. Pero dice, dichosos ustedes, bienaventurados ustedes, porque ustedes tienen un corazón para oír. Aquel discípulo, o sea, aquel ciego, tenía un corazón para ver. Y como vio con el corazón, vio a Jesús como hijo de David. El pueblo veía a Jesús como algo natural. ¿Verdad? En Juan 3:2 dice así, Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. ¿Verdad? Allí fue Nicodemo. Nicodemo dice la Biblia que fue un maestro de Israel y que fue de madrugada para ver y hablar con Jesús, ¿verdad? Para que la gente no se enterara, porque la reputación de él caería por el suelo. Entonces él no podía verlo a Jesús de día y fue a verlo de madrugada, dice la Biblia. Entonces él le dice, Señor, sabemos que eres, que has venido de Dios, porque si no, no harías las señales que tú haces. Y Jesús le responde en el versículo 3, le dice, entonces Jesús le dio un acertijo. Entonces Jesús le dio un acertijo diciendo, tienes que nacer de nuevo, que está allí en Juan 3:3. Entonces, si vemos a Jesús como nuestra provisión, tendremos provisión. Si vemos a Jesús como nuestro sanador, tendremos sanidad. Si vemos a Jesús como el consejero en nuestro matrimonio, tendremos restauración. Entonces, como dijimos aquí, como ves a Jesús, determina cómo será tu vida. Entonces, ¿cómo tú ves a Jesús en este día? Como tú lo ves, es lo que va a determinar qué va a suceder en ti, en tu vida, en tu matrimonio, en tu casa. Otro de los puntos también, sus antecedentes o circunstancias no determinan el final de tu vida. Tus antecedentes o circunstancias no determinan cuál va a ser el fin de tu vida. Bartimeo tenía un nombre, lo llamaban, dijimos, hijo del impuro. Era ciego, mendigaba, vivía a la orilla del camino, vivía en una ciudad maldita y todavía nadie sabía el nombre de él, no tenía nombre.
el nombre era conocido como el hijo del impuro. O sea, imagínense qué vida vivir en una ciudad maldita, a la orilla del camino, mendigo, hijo del impuro, ciego. O sea, ¿qué más faltaba en la vida de este hombre para tener una vida realmente miserable? ¿Qué es lo que faltaba? Pero la Biblia dice que un día él se encontró con Jesús, ¿verdad? Jesús, la fuente de toda gracia, lo encontró. O sea, Jesús fue al encuentro de aquel ciego. Aquel ciego tuvo un encuentro con Jesús y la vida de él cambió, ¿verdad? Y la Biblia dice que él recibió la vista y lo comenzó a seguir a Jesús, ¿verdad? Sucedió algo importante en la vida de aquel ciego. Primero dice que él se levantó, recibió la vista, tomó su capa y la lanzó, ¿verdad? Dejando su capa para atrás, lo siguió a Jesús, comenzó a seguirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Lanzar aquella capa para atrás representaba que dejó de ser un mendigo. Usted sabe que la capa en aquellas épocas representaba que alguien era un mendigo reconocido por la ciudad. O sea, cuando alguien tenía una capa, esa capa era como una autorización legal de que la persona realmente era ciego, discapacitado. Entonces, cuando las personas veían a aquel ciego con aquella capa, entendían que sí, realmente era un ciego, no era alguien que estaba fingiendo. Cuando el ciego se levanta y tira aquella capa, ese que dejó su capa para atrás y lo siguió a Jesús, ¿qué es lo que le estaba diciendo? No soy más ciego. Oficialmente, legalmente, la vida de ciego, de discapacitado, se terminó en mi vida. Y comenzó a andar, a seguir a Jesús. O sea, salió de la orilla del camino, salió de la ciudad maldita, porque lo empezó a seguir a Jesús para donde él fue. O sea, salió de Jericó, salió de aquella ciudad maldita, ¿verdad? Dejó de ser ciego y comenzó a seguir a Jesús, ¿verdad? Y a partir de aquel momento, la vida de aquel hombre cambió. Otro de los puntos, y finalizamos aquí, es la fe de Bartimeo. Dice Marcos 10, que es lo que dijimos recién, del 50 al 52. Entonces él, tirando su manto, se levantó y fue a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Rabí, que yo recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró su vista y seguía a Jesús en el camino. O sea, una de las cosas que hizo este hombre, este ciego, fue entrar en el camino. Él estaba a la orilla del camino paralizado, pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, cuando recibió el milagro de la sanidad, entró en el camino de Jesús, ¿verdad? La pregunta del Señor hoy es: ¿qué quieres que te haga? ¿Verdad? Que el ciego podría haber dicho: Señor, estoy ciego y estoy mendigando. Quiero que me des muchas riquezas, porque así no voy a tener que vivir mendigando más. Así voy a tener gente que me cuide, le voy a pagar a gente que me cuide y voy a tener una casa, voy a tener comida hasta que muera. El ciego podía haber dicho eso, pero él no. Dice: Señor, que recobre la vista. Y sabemos que ese recobrar la vista espiritualmente hablando, apunta para alguien que estaba ciego para ver a Jesús, pero recibió la vista y entró en el camino del Señor. Muchas personas no consiguen ver el propósito de Dios para su vida porque están ciegos. Pero en esta mañana el Señor quiere hacer un milagro en tu vida. Quiere que recobres la vista y que puedas entrar en el camino del Señor y cambiar tu historia. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor abra tus ojos, que el Señor haga milagros. Tu casa es un lugar de milagros. Comienza a declarar qué quieres que el Señor Jesús haga en tu vida.
y el Señor lo va a hacer. Amén. Que el Señor te bendiga. Yo declaro tu casa un lugar de bendición. Yo declaro tu casa un lugar de milagros. Yo declaro tu vida, tu familia un lugar de milagros. En estos días de ayunos y oración experimentarás milagros sobrenaturales en tu casa y tu familia. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Que el Señor te bendiga, que tengas un día bendecido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.